continuación, Mentes Maestras con el Dr. Edwin Ibarra en Discipulado Empresarial 2020. Bienvenidos. Amigos, buenas noches. El doctor Edwin Ibarra les saluda aquí en el Discipulado Empresarial 2020, en este año que está por finalizar y que ha sido una enorme bendición a pesar de todo lo que hemos pasado. Hoy quiero platicarles de un tema que le hemos llamado Mentes Maestras y tiene mucho que ver con la forma como nosotros abordamos los pensamientos. Usted ha notado que hay personas que se dedican a delinquir, por ejemplo. Toda persona que se dedica a delinquir programa mentalmente todos los escenarios posibles que puedan pasar. Primero empieza a estudiar a la víctima, pasa semanas quizás estudiándola, pasa semanas pensando, noches pensando cuál es la rutina de esa persona y después empieza a pensar en los contras que pudiera encontrar en el momento de realizar el ataque a su víctima. Y esto nos hace pensar de que llevar a un hecho delictivo a la realidad lleva mucho tiempo de pensamiento. Lleva muchas formas, muchas cosas que se piensan en ese momento y que de alguna manera hacen que para nosotros sea pues muchas veces invisible todo lo que un delincuente puede hacer cuando está programando un hecho delictivo. Y él se prepara incluso, por eso va armado, por si la persona pueda defenderse, o por si la persona pueda reaccionar, o por si la policía pueda estar cerca. Evalúa los semáforos, evalúa las rutas de escape, en fin, toda una serie de cosas que se programan para llegar al momento de realizar el hecho. Mucho se ha escuchado, por ejemplo, de la prisión de Alcatraz, allá en California, de donde un preso logró escapar. Y para escapar de la prisión de Alcatraz realmente era muy difícil. Alcatraz ha sido aunque ahora ya es un museo, era una de las cárceles más seguras, y sin embargo hubo una persona que se escapó, que de alguna manera logró violar los anillos de seguridad. Porque de alguna manera los seres humanos somos seres humanos de rutinas y por eso es que somos fácilmente controlables. Por ejemplo, nosotros tenemos esta rutina de todos los martes a las 20:20 hasta que tu visión sea perfecta, y estamos aquí, y usted tiene la rutina también con nosotros de acompañarnos en este evento que hacemos cada semana. Pero ¿por qué traigo a colación esto que estamos mencionando de las mentes delictivas? Porque las mentes delictivas se convierten en unas mentes maestras. En el programa de John Maxwell, en el John Maxwell Team, hemos aprendido el concepto de mentes maestras, que es la reunión de varias personas que con sus ideas aportan para prácticamente crear un objetivo y lograr el crecimiento de la persona o de un proyecto o de cualquier otra situación que en ese momento pueda estar necesitando. Ahora, si bien es cierto
que las mentes maestras han funcionado muy bien para el mal, pongámonos ahora en el plano de que esto funcione para bien. Yo quiero llevarlos, por supuesto, a algún recorrido sobre los pensamientos y sobre la mente, y verá que es muy interesante todo esto y cómo hoy vamos a mejorar seguramente en todos los aspectos de nuestra vida. Quiero traer a colación la clasificación de la mente que según Walter Rizzo, un escritor, psicólogo, ha hecho. Y él clasifica la mente en 3 tipos de mente, y él habla de la primera mente, que es la mente rígida, y la mente inflexible. Y obviamente en este caso este tipo de mente se caracteriza por la intransigencia al cambio. Es decir, toda persona que tiene una mente rígida tiene dificultades para hacer cambios en su vida. Piensa que siempre tiene la razón, son personas impenetrables y su rigidez mental es algo que los caracteriza para poder trabajar y obrar todos los días. Por otro lado está la mente flexible, que es prácticamente todo lo contrario, y aquí son personas abiertas de pensamiento. Y cuando me refiero a abiertas de pensamiento, no me refiero a la maldad, no me refiero a la liberalidad, sino me refiero a la capacidad que tienen para poder pensar muchas cosas de un solo proyecto o distintas formas como podemos resolver muchas veces los problemas, porque a veces pensamos que los problemas solo pueden solucionarse de una forma y no existe otra forma en que nosotros podamos hacerlo, pero la verdad es que eso no es cierto. Hay muchas formas como podemos resolver los problemas. Yo siempre recuerdo un dicho de mi padre cuando nos ponía a hacer algo y decíamos, papá, no podemos, y él decía, llamen a tía Mañas. Y tía Mañas significaba, piense, mijo, piense en las posibilidades que puede hacer. Y eso es lo que quiero yo dejar con ustedes el día de hoy. Mentes maestras, mentes flexibles. Así que la flexibilidad se caracteriza por tener pensamientos abiertos, no ven la vida de una forma, llamémosle, dicotómica, es decir, con extremos, sí o no. No, puede haber un tal vez, puede haber un gris, puede haber un espectro de colores que puede ayudar a resolver el asunto. Y por último, él habla también de una mente líquida. Y en esta mente líquida, él habla de un tipo de mente insustancial, es decir, sin sustancia, que no posee una base sólida, es decir, que es movido por cualquier corriente de pensamiento. Y aquí sí es muy difícil. Es muy difícil tener una mente rígida, es muy difícil tener una mente de este tipo, de tipo líquido. Estos sujetos se acomodan al entorno, pero no lo hacen por voluntad propia, lo hacen prácticamente porque son guiados por otros. Howard Gardner, que habla mucho de las inteligencias múltiples también, él habló sobre algunos tipos de mente, que solo se las quiero mencionar, no las voy a describir cada una, pero él habla, por ejemplo, de las mentes disciplinadas, de la mente sintética, de la mente creativa, este me encanta, de la mente respetuosa, de la mente ética, la mente reflexiva, y también habla de la mente práctica. Todo esto que estamos hablando tiene mucho que ver con lo que vamos a platicar en relación a los pensamientos el día de hoy. Y el primer pensamiento que yo quiero dejar en relación a lo que estamos hablando de las mentes maestras es que tus pensamientos le dan forma a tu vida. Y quiero leerle el libro de Proverbios 23:7 en 3 distintas versiones. La primera dice, pues como piensa dentro de sí, así es él. Como piensa dentro de sí, así es él. Otra versión dice, porque como piensa en su corazón, así es él. Y la tercera versión dice, porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Los pensamientos entonces le dan forma a nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos 12, no os conforméis a este siglo, a este mundo, a este sistema. No os conforméis, significa no estar conforme, no, dice conforma. No os conforméis, o sea, no
se hagan a la forma de, en este caso, del sistema. Porque el sistema nos ataca con distintas clases de pensamientos. Normalmente una noticia antes tardaba meses en llegar, después tardaba semanas, después tardaba días, después tardaba horas y ahora tarda segundos. Es más, puede estar sucediendo en el mismo momento en el extremo del mundo y nosotros estamos enterados de lo que está sucediendo en este mismo instante. ¿Por qué? Nuestra mente ahora es atacada porque tenemos Twitter, Facebook, Instagram, todas las distintas redes sociales que tenemos que de alguna manera nos pueden ayudar a comunicarnos. También nos bombardean en nuestro pensamiento. Y vuelvo y repito el concepto, los pensamientos le dan forma a nuestra vida. La clase de pensamientos que nosotros tengamos le darán forma a lo que nosotros seremos. Y hay muchas cosas que ya se hacen en forma inconsciente. Por ejemplo, si usted siente con su mano, toca una superficie y esa superficie está muy caliente, ¿qué es lo automático que usted hace o que todos hacemos? Es prácticamente retirar la mano. Ahora, ¿quién nos enseñó que había que retirar la mano? ¿Por qué no en ese momento usted se queda ahí con la mano pensando, ¿quién calentaría esto? ¿Quién sería el culpable? Voy a hablar seriamente el día lunes. Vamos a hacer una carta con... No, usted no piensa eso. Usted reacciona instintivamente porque sintió que se estaba quemando su mano. Y eso es porque usted fue bombardeado por pensamientos, por situaciones que usted se dio cuenta y usted ya sabe que el calor tiende a quemar. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Hay muchas cosas en la vida que nosotros reaccionamos de esta forma, de una forma ya inconsciente. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos, repito, le dan forma a nuestra vida. De tal manera que escoger entonces los pensamientos que le den forma a la vida es mi responsabilidad. Si yo nací pobre y sigo pobre a los 50 años, eso ya no es culpa de mis padres, eso ya tiene que ver con mi responsabilidad. Yo debo asumir una responsabilidad sobre mis actos y sobre mi futuro. No puedo dejar el futuro, entre comillas, en las manos de Dios y esperando de brazos cruzados. Vamos a ver qué Dios hace conmigo. Esa es una forma muy, muy primitiva de esperar. Realmente, cuando entendemos que dentro de nosotros, por ejemplo, hay un buen padre, hay un buen empresario, hay un buen esposo, es que a mí no me enseñan, y usted dice, o yo le digo esta noche, dentro de usted ya está lo bueno, pero es cuestión de decisión con los pensamientos que yo aporto a mi mente. Los pensamientos obviamente dependen de la filtración que yo hago de todo lo que miro a mi alrededor. Y yo decido qué tomar. Lo que hoy soy es lo que yo decidí tomar. De tal manera que si usted ya tiene 30, 35 años, usted no puede culpar a sus padres a estas alturas del partido. Esto tiene que cambiar. De alguna manera sus pensamientos han moldeado, se ha conformado con forma de este mundo, este siglo. Si hablamos un poquito, por ejemplo, de los pensamientos políticos, de las corrientes políticas, las corrientes derechistas, socialistas, comunistas, socialdemócratas, cualquiera que sea el pensamiento que usted escoja, obviamente usted se conformará a esta situación. Ahora, si usted es un empresario, está escuchando este día, usted es un emprendedor seguramente. Usted ha emprendido cosas y usted tiene el espíritu de emprendedor. Usted no es alguien que se conforma a ser un empleado, por ejemplo. Por eso está aquí con nosotros escuchando el discipulado empresarial. ¿Por qué? Porque usted entiende que necesita forjarse como persona, como empresario, y hace cosas, y ha inventado cosas, y ha hecho sistemas para poder tener su negocio. Porque no se ha conformado a este sistema, sino que usted quiere ser un empresario. Sí, pero es que cuesta más, que hay que pagar impuestos. Bueno, pero es mejor sufrir eso y no sufrir de empleado y que lo corten el empleo, por ejemplo, y se queda volando sin nada.
Por eso es que los pensamientos le dan forma a nuestra vida. Porque dice, porque tal es como piensa dentro de sí, así es él. Como piensa en su corazón, como piensa en su alma, así es él. Interesante, ¿no? Interesante saber que los pensamientos le dan forma a nuestra vida y a lo que hoy somos. Ahora, una cosa que es bien importante en todo este proceso de mentes maestras es que hay que identificar la clase de pensamientos que yo tengo. Y obviamente este es un trabajo de introspección. Este es un trabajo que no podemos engañarnos a nosotros mismos. Entonces yo les decía que estamos expuestos a una serie de pensamientos o corrientes, pero yo tengo un filtro en mi mente y yo decido qué pensamientos permitir. Ahora, hay muchos pensamientos que se metieron y que yo ni siquiera me percaté, a veces pensamientos de odio, pensamientos de lo que sea, y yo empiezo a culpar a otros, pero cuando hago una introspección me doy cuenta la clase de pensamiento que tengo. Y eso es lo que se llama meditación. La meditación no es borrar la mente, no, la meditación al contrario, es ordenar los pensamientos y filtrarlos y ver cuál de aquellos. Mire, y esto lo pongo yo, por ejemplo, con un buffet de comida. Usted va a una fiesta y no hay una comida exactamente como tal, sino que hay un buffet. Y el buffet significa que hay 5 clases de carnes, 5 clases de postres, 5 clases de ensaladas, 3 clases de sopas, 10 clases de bebidas, 3 formas de hielos. Entonces usted se da cuenta, usted dice, bueno, no puedo comerme todo esto, pero puedo filtrar. Esta comida está muy grasosa, así que la puedo quitar. Pero aquí hay comida vegana. Aquí hay comida que no tiene grasa. Aquí hay ensalada. O aquí hay refrescos, aquí hay naturales y aquí hay muy azucarados. Es decir, usted pone un filtro a lo que se va a comer. Bueno, los pensamientos son como comida, porque los pensamientos se comen en el cerebro. Y en el cerebro dicen, bueno, señores, vamos a ver qué podemos hacer para poder parar esto. Así que la mente maestra identifica la clase de pensamiento que está teniendo. Y esa es la gran pregunta en este momento. ¿Cuál es la clase de pensamientos que usted está teniendo en este momento? ¿Hacia dónde está encaminando sus pensamientos? Y ahí es donde uno tiene que enfocarse mucho como empresario, qué clase de vida empresarial debo tener. Mi consejo es que siempre incluya los conceptos de la palabra en sus pensamientos. Porque si esos pensamientos moldean su vida, créame que le va a ir muy bien en la vida. Usted va a ser una persona exitosa en todo sentido de la palabra cuando moldee sus pensamientos y saque el filtro, y del filtro usted saque todo aquello negativo, y entonces empiece a pensar en que es positivo, en que esto puede funcionar. Y si usted es un hijo de Dios, y si usted tiene la mente de Cristo, usted puede pensar pensamientos como una mente maestra. Hay un tipo de pensamiento que se llama no puedo cambiar el pasado. Porque hay mucha gente que se enfoca en el pasado y vive según el pasado. No vive según los planes ni según su destino, porque el destino a él le va pasando por default. No lo programa. Yo siempre he sido de la idea que uno debe programar el destino, incluso el destino de la vida eterna. Que aunque en Cristo eso está predestinado, porque Cristo murió por todo eso, es mi decisión seguir o no ese destino. Pero de alguna manera yo programo mi destino y puedo programar aquellas cosas que yo deseo que puedan pasar en mi vida. Y entonces el pasado es, en este tipo de pensamientos, es como llevar una plancha de cemento encima y querer ir erguido. Es muy difícil caminar erguido
si yo tuviera una plancha de cemento sobre mi cabeza. Eso es el pasado. Lo pasado está terminado y está enterrado, porque está sepultado, porque ya está ganado por Cristo Jesús. Si yo le hablo, por ejemplo, de su vida pasada, de su vida pecaminosa, de la que nosotros hemos tenido anteriormente, en Cristo Jesús, eso está en el pasado. En Cristo Jesús, eso está terminado. Entonces nosotros podemos entender que la vida del pasado solo sirve como una carga que nos retrocede. Ahora yo siempre insisto que los ojos Dios nos los puso enfrente, justamente, no nos los puso atrás para mirar hacia atrás, sino que nos los puso enfrente para que nuestra vida sea marcada por lo que nosotros miramos hacia el frente. El pasado entonces no es su buen aliado. El pasado no es su mejor opción. El pasado usted necesita enterrarlo, porque le voy a contar que no hay nada nuevo en el pasado. No hay nada nuevo en la antigua vida. Eso ya está. Ya se dio. No se puede cambiar, no se puede quitar, pero sí se puede hacer a un lado y continuar al futuro. Si entendemos un poquito este concepto desde el punto de vista bíblico, dice que las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, dice el apóstol Pablo. Todas son hechas nuevas. Así que no hay nada nuevo en el pasado. Este tipo de pensamientos solo lo va a retraer. Uno escucha a muchas personas, por ejemplo, cuando yo me divorcié, fue muy triste y todavía sigue siendo triste. ¿Y hace cuánto fue? Hace 20 años. Yo le dije a una persona, mire, usted ya se debió haber vuelto a casar otra vez después de 20 años. Pero arrastrando toda la antigüedad, ese tipo de pensamientos no es una mente maestra. Ahora bien, hay un tipo de pensamiento también que nosotros debemos evitar, y es que preocuparte es una pérdida de tiempo. Preocuparte es una pérdida de tiempo. No hay nada bueno en la preocupación. No hay nada nuevo en preocuparse. No hay nada bueno en preocuparse. Preocuparse significa querer anticiparse muchas veces a situaciones que no tienen sentido. Jesús lo dijo muy práctico. A veces Jesús lo dice tan sencillo que me parece que a veces está hasta increíble. Y él dice, ¿quién de ustedes, preocupándose, va a lograr crecer un codo de estatura? Un codo son la distancia de aquí para acá, unos 40 centímetros. ¿Quién de ustedes va a lograr eso? Ninguno. Ninguno lo va a lograr. Dice, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué se afanan del día de mañana? Cada día tiene su propio afán. El afán de hoy ya pasó. El afán de mañana, déjenlo que venga mañana. Mientras tanto duerman, descansen. ¿Qué sacan con preocuparse? Y luego él mencionó también y dice, Salomón, vean a Salomón, con toda su gloria. Ni aun Salomón logró vestirse como los lirios del campo, que solo están ahí sembrados y que ya mañana no están, pero no están preocupados. Miren las aves del campo. Mire, él mencionó muchos ejemplos para que nosotros entendiéramos el concepto de que preocuparse es pérdida de tiempo. Que ese tipo de pensamientos no es el de una mente maestra. Es una mente retrógrada. Preocupación solo nos lleva a más enfermedad. Así que preocuparse de alguna manera no nos puede llevar a ninguna situación. Ahora, en todo este proceso del pensamiento, por supuesto que hay etapas que nosotros podemos ir sobrepasando cuando vamos avanzando en la vida empresarial, en la vida matrimonial, profesional, ministerial. Todo este tipo de pensamientos hacen que nosotros o nos quedamos rezagados o avancemos.
Ahora, yo he venido este día para animarle a que usted continúe con la labor que usted ya empezó. No puede quedarse tirado donde está. Tener una mente maestra significa avanzar. Avanzar hacia lo mejor, hacia las mejores cosas que pueden suceder. Hay un tipo de pensamiento también que dice, abrace lo que puede controlar. Ahora escuche esto. Hágase amigo. Eche anclas de aquellas cosas que usted puede abrazar. Por ejemplo, usted es un hombre soltero, pero usted quiere enamorar, no sé, llamémosle a X actriz, que usted ni siquiera la conoce, que es una mujer que está casada, que vive muy lejos, y usted está aquí en algún lugar muy pequeño. No creo que pueda abrazar a esa mujer de muy lejos, ni que se vaya a fijar en una persona. Usted pudiera hacer todo lo imposible y todo lo demás, pero abrace lo que tiene a la mano. A veces lo que tenemos a la mano lo dejamos, lo menospreciamos, y muchas veces esto hace que nosotros no podamos avanzar en la vida. Abrazar lo que está a la mano, lo que está fuera de mi alcance, que no pueda controlarlo, no me pertenece. Y este tipo de pensamiento me va a hacer estar muy quieto, muy tranquilo, que abrazar solo aquello de lo cual yo pueda alcanzar. Porque a veces nos hacemos ilusiones de cuestiones que no podemos y arruinamos nuestra vida en el caminar porque ni siquiera podemos avanzar. Abrace lo que pueda abrazar. Hágase responsable. Abrace lo que pueda controlar. Y quiero ir finalizando con este último pensamiento de mente maestra. Y es: aleje de su alrededor a los que arruinan su mentalidad. Aquellos que dañan su mentalidad. Aleje de su entorno todo aquel que le pone freno, todo aquel que lo invita a permanecer en tierra cuando usted quiere despegar. Hay un dicho que alguien dice que si no vas conmigo, despeja la pista. Si no vas conmigo, despeja la pista. Si me sirves de estorbo, despeja la pista. Si eres una piedra en el camino, despeja la pista, porque yo voy a ascender a las alturas. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Eso dice el apóstol Pablo. Aleje de usted entonces todos aquellos amargados, envidiosos, desanimados, todos aquellos que quieren ponerle freno a todo el emprendimiento que usted haga. Esos no merecen ni necesitan estar a su alrededor. Dios nos llamó realmente a permanecer unidos, a permanecer en lo que Él nos llamó a hacer. No se pierda en el propósito, no se pierda en el llamado, no se pierda en lo que Dios lo mandó a hacer. Sus pensamientos deben ser una mente maestra, la cual debe ser guiada a través de todos estos tiempos. Su mente debe ser guiada por el Espíritu de Dios, porque usted y yo tenemos la mente de Cristo. Y dice que en Él están contenidas toda la sabiduría y toda la riqueza, dice el apóstol Pablo, en Cristo Jesús. Y eso es lo que he venido a mostrarle a usted como empresario este día. Nada hay fuera de Cristo. Todo está dentro de Cristo. ¿Te parece? Vamos a orar este día para ayudarnos a salir avantes en nuestra mente maestras. Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero, Señor, orar por todos aquellos que todo este año han sido atacados en su forma de pensar, pero hoy han decidido tener una mente maestra, una mente transformada, una mente cambiada, una mente que realmente diga: yo quiero seguir, yo quiero continuar. Oro en el nombre de Jesús por cada persona que hoy está aquí reunida, porque sabe que su mente va a cambiar, porque aquí todas son hechas nuevas.
todas las cosas son hechas nuevas. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que nos acompañó en este día. Ha sido un honor, un enorme gusto poderle acompañar también a usted. Todo este año ha sido una bendición. Gracias por habernos acompañado todo este tiempo. Que Dios le bendiga. Buenas noches.